Tengan muy buenos días, chicos de primer año de bachillerato. Sean todos bienvenidos a la clase de este día jueves, en el que ya estamos en la quinta semana de clases y de actividades del tercer periodo. El tiempo definitivamente va volando, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad sin felicitarles por su esfuerzo realizado las semanas anteriores que hemos estado en evaluaciones de lengua. Han hecho un muy buen trabajo tanto en la evaluación que tuvimos en la plataforma como en sus guías de Don Álvaro o La Fuerza del Sino. He estado revisando sus trabajos y la verdad es que estoy muy contenta por la calidad con la que han enviado esa tarea. La verdad es que su ortografía, su caligrafía y sus respuestas han estado muy buenas. Les invito a seguir de esa manera o incluso mejorando y ya verán que sus resultados del final del periodo van a ser muy buenos. Así que no quería dejar pasar esta oportunidad para felicitarles, para darles mis más sinceras felicitaciones por eso y motivarles a que sigan así porque definitivamente van por muy buen camino. El día de hoy vamos a comenzar la clase como siempre lo hacemos con la reflexión y la reflexión del día de hoy dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Esta es una frase sacada de la Biblia y yo creo que ustedes han estado trabajando en esta semana con sus demás profesores en las etapas del duelo. Y fíjense que precisamente el día de hoy, pues vamos a continuar hablando de eso, porque cuando nosotros perdemos a un ser querido o cuando estamos en una situación muy difícil, hay una etapa que está relacionada con el dolor, con la tristeza o incluso con el sentimiento de culpa. Y por eso precisamente yo traje esta reflexión. ¿Por qué? ¿O qué nos quiere decir? Que en momentos de dificultades, en momentos en el que nos sentimos tristes o deprimidos o que ya sentimos que no hay ninguna salida, definitivamente es el momento en el que somos bienaventurados porque es el momento en el que Dios nos manda su consuelo, nos manda su fortaleza a través de su Espíritu Santo y obviamente a través de personas que se convierten en nuestro apoyo o en nuestra razón para poder seguir adelante, que definitivamente es muy difícil y que es una etapa que muchas veces pasamos y que probablemente usted ya pasó a su edad, pues ya ha pasado por momentos difíciles. Lo ideal fuese que no, pero si usted ya ha pasado o incluso si llegase a pasar, usted tiene que reflexionar y saber que esos momentos de tristeza o de depresión no son permanentes, son estados de ánimo y que son normales en todos los seres humanos, pero que debemos procurar seguir adelante, tomar impulso y que esa tristeza nos sirva para ser fuertes y para seguir adelante. Obviamente sin dejar de lado la vista en Dios, ¿verdad? Que siempre es un consuelo necesario en momentos de dificultad. Y por qué no decirlo, en momentos en los que estamos pasando actualmente a nivel de país o a nivel mundial, pues definitivamente en estos momentos de tristeza, de depresión o de angustia, solamente Dios es quien nos puede dar el consuelo. Así que reflexionemos también en que en un momento determinado podemos estar, pero probablemente mañana ya no estemos. Entonces es necesario estar preparados para momentos difíciles y sobre todo demostrar a nuestros seres queridos cuánto les amamos día con día. Así que después de haber hablado de la reflexión, voy a mencionarles un poco sobre lo que va a tratar el tema de hoy. El tema de hoy es ya el primero de la unidad número 6, en el que vamos a ver la literatura del realismo. Vamos a pasar a otro movimiento literario y este tema va a ser dividido en dos partes. El día de hoy vamos a ver la primera de ellas, en la cual vamos a ver el contexto, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, vamos a abarcar la parte contextual del movimiento y luego vamos a ver las características y los temas. Eso vamos a ver el día de hoy. En la próxima clase que tengamos sobre el realismo, vamos a centrarnos ya en la parte de la literatura. Entonces, ¿por qué es importante o por qué lo he dividido esta vez en dos partes? Para poder tener una extensión necesaria en la explicación y para que también sea un poco más dosificada la forma en la que lo vamos a estudiar. Así que les invito a poner muchísima atención para que al final, en la parte de preguntas y respuestas, si tuviesen alguna interrogante sobre lo que veamos hoy, pues no duden en hacer la pregunta. Yo les voy a contestar con toda la disposición. O si hay alguna pregunta del tema que vieron el día de ayer en la franja del canal 10 de Aprendamos en Casa, pues también ya habrá momento para que ustedes externen sus dudas y yo con mucho gusto les voy a responder. O igual, si no hubiesen dudas, pero si algún comentario de lo que le pareció la clase o de alguna información que le pareció de relevancia, pues ustedes ya saben que siempre me gusta interactuar con ustedes, leerles en este caso, ¿verdad? Y estar en contacto siempre con ustedes. Así que sean todos bienvenidos a la clase de este día y pongan muchísima atención al tema. El realismo.
Como les mencionaba en la presentación de la clase, vamos a dividir este tema en dos partes. El día de hoy veremos la primera de ellas, en el que abarcaremos los contextos del realismo, las características y los temas. En la próxima clase, o sea, en la parte 2, vamos a centrarnos propiamente en la literatura realista. Antes de empezar con la explicación del tema, voy a hacer, como siempre lo hago, un repaso de los movimientos anteriores, pero hoy me voy a centrar única y exclusivamente en el movimiento que vimos justamente en la unidad número 5, que fue el romanticismo. El romanticismo, haciendo una recapitulación así un tanto breve, si ustedes recuerdan, el eje principal del romanticismo fue la subjetividad, la expresión de los sentimientos, el hecho de presentar a un individuo que lucha por la búsqueda de su libertad frente a ciertas limitaciones sociales, morales o políticas. Se presentaba también el hecho de un individuo que amaba apasionadamente sin ser correspondido, el hecho del destino, ¿verdad? Que estuviese siempre en contra de que la pareja pudiese vivir feliz. También mencionábamos que habían bastantes personajes que encarnaban como símbolos del pasado nacional, el individuo en medio de un ambiente inhóspito y tenebroso, o el uso de ambientes y culturas que para los europeos eran exóticas. En términos generales, si ustedes recuerdan, decíamos que el romanticismo fue un movimiento bastante subjetivo, bastante en búsqueda de expresar lo que la persona sentía, orientado a sus sentimientos propiamente. Pues el día de hoy que vamos a ver el realismo, como el mismo nombre nos lo indica, es un movimiento que surge en oposición o que surge en contra del romanticismo y que lo que procura hacer es reflejar de manera objetiva lo que en un momento determinado estaba pasando. Entonces vamos a comenzar con la parte de los contextos. Y a partir del contexto vamos a después ver las características y los temas que abordaba. En términos generales vamos a definir el realismo como un movimiento artístico que surgió en Francia a mediados del siglo XIX como consecuencia del progresivo desarrollo científico y tecnológico que en ese momento había. Nos ubicamos en el siglo XIX. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos hablando del siglo XIX, se da en este mismo siglo la unión o el traslado del romanticismo al realismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que a inicios todavía del siglo XIX aún mencionábamos al romanticismo? Pues ya a mediados de este siglo, del siglo XIX, ya empieza a cobrar mayor fuerza el movimiento que nos toca estudiar el día de hoy. Ahora bien, dentro de la parte contextual habrá algunos elementos que van a tener bastante relación con el contexto que vimos del romanticismo. ¿Por qué? Porque vamos a abarcar los contextos del realismo a través de tres fenómenos que cambiaron la vida a gran escala y que obviamente tuvo repercusiones que afectaron en el arte. Me refiero a literatura, a pintura, a escultura y obviamente en el caso de lo que más nos compete a nosotros es la parte literaria. Sin embargo, aparte de los contextos, vamos a comenzar a hablar de la segunda revolución industrial. Si ustedes hacen un tanto de memoria, cuando hablábamos del romanticismo hablábamos de la revolución industrial, pues precisamente hoy continuamos con la revolución industrial con algo que se denominó la segunda revolución industrial. Esta se dio fundamentalmente en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón aproximadamente entre los años 1850 a 1870. Recuerden que esto no es una camisa de fuerza, así que yo diga aquí justamente empezó y aquí justamente terminó. Hay una transición, sin embargo, por términos de ubicación temporal, pues lo dejamos entre estas fechas. Ahora bien, en este momento se dio una serie de adelantos de la producción en serie, la división del proceso de trabajo y el uso de sistemas eléctricos, que prácticamente esto fue una evolución de lo que ya habíamos mencionado en la parte de la revolución industrial, que se conoció como la primera revolución industrial. Si se acuerdan, mencionábamos la parte de la manufactura que se vio sustituida por los trabajos a gran escala a través de máquinas, el hecho de dejar de lado la mano de obra o las artesanías por sustituirlas por trabajos que ya se hacían a nivel o a producción en serie, el hecho de dejar de utilizar el transporte a través de la tracción animal
y el uso del ferrocarril, el uso de la máquina locomotora, etcétera. Esto pues continúa durante el siglo XIX, durante todo el siglo XIX, y en este caso se da todavía una serie de adelantos mucho más avanzados que lo que ya habíamos visto cuando vimos la parte del romanticismo. Ahora bien, también se da mucho el uso de nuevas energías como cuáles, como el uso del gas, el uso del petróleo, el uso de nuevos materiales como el hierro, el cobre o varios tipos de metales que nunca antes se habían utilizado, y luego también aparecen muchos inventos que cambiaron la vida de las personas, inventos que de verdad generaron un impacto muy grande y que incluso podemos mencionar la trascendencia hasta la actualidad, como por ejemplo el uso de colorantes sintéticos, la aparición de la dinamita, la aparición del teléfono, el fonógrafo, la locomotora eléctrica, la bombilla, el motor de gasolina y luego el automóvil, las ondas electromagnéticas, el cinematógrafo, el teléfono inalámbrico y los rayos X, que definitivamente fueron inventos súper importantes de trascendencia mucho más grande que los inventos o que lo que se había empezado a gestar en la parte de la primera revolución industrial. Esta industrialización de la que estoy hablando en este momento dio a ciertos países muchos medios técnicos y económicos para iniciar un nuevo proceso de colonización, cuyo fin era obtener las materias primas para mantener su industria. Y dentro de los países que más destacaron o que se convirtieron en potencias colonizadoras durante la Segunda Revolución Industrial, podemos mencionar a Gran Bretaña, a Francia, a Estados Unidos, a Japón y a Alemania. Esta segunda revolución industrial, si mencionábamos que la primera generó un impacto en la población, pues la segunda revolución industrial generó un impacto muchísimo mayor que la previa, o sea, que la primera. ¿Por qué? Porque se empezó a dar mucho más la deshumanización en cuanto a las jornadas laborales y empieza a darse una mayor migración de las personas que vivían en el campo a las ciudades. Y eso nos lleva a la segunda parte de los contextos o al segundo fenómeno o el segundo gran evento que vamos a mencionar, que se conoce como la urbanización. En el caso de la urbanización, se da o fue un momento en el que la burguesía se consolidó como la clase dominante, o sea que ya empieza a surgir la idea del capitalismo versus la clase obrera, porque los burgueses empezaron a tener ya un papel bastante predominante y la población, o sea, las personas comunes y corrientes, comenzaron a abandonar el campo y llenar las ciudades. ¿En búsqueda de qué? Pues de mejores oportunidades, ¿sí? En búsqueda de obtener un trabajo, de obtener un salario y de poder dar a sus familias una mejor condición. Sin embargo, eso no fue así del todo, porque estas personas que llegaron a trabajar a las grandes ciudades, pues tenían condiciones laborales muy precarias, condiciones sanitarias, eran bastante explotados también, con extensas jornadas laborales que incluso llegaban, imagínense, a 14 horas diarias, y estas 14 horas diarias eran los 7 días de la semana. Entonces, imagínense este descontento que se empezó a generar en la sociedad, en los obreros que buscaban una mejor oportunidad, pero que al final, a través de su esfuerzo, de su gran trabajo, no obtenían lo que ellos hubiesen querido. Entonces, esto empieza a generar una serie de movimientos obreros y sindicales en búsqueda de la reivindicación de sus derechos, ¿sí? En búsqueda de que se les diera lo que le fuese necesario, que lucharan por sus derechos y que no se vieran nada más como simples objetos para generar riquezas para unos pocos. Entonces, la urbanización, volvemos a decir entonces que en este momento fue un periodo de convulsión social, un periodo en el que el descontento estaba a la orden del día y en el que empiezan a darse condiciones laborales muy inadecuadas tanto para adultos como para niños incluso. Se veían muchos mendigos en las calles, se veían niños huérfanos que no tenían quizá o las condiciones necesarias para vivir, que eran dejados en orfanatos y que en los orfanatos eran maltratados porque tampoco habían las condiciones necesarias. Entonces, para que ustedes vayan haciéndose una idea, fue un momento de descontento. Ahora, este descontento desembocó en algunas ideas o alternativas para tratar esta cuestión social.
¿Cuál cuestión social? La que acabo de mencionar, de la segunda revolución industrial más la urbanización. Este conjunto de cosas vienen a desencadenar en dos grandes ideas o dos grandes movimientos que buscaron una solución a este problema. La primera de ellas, o el primer movimiento del que vamos a hablar, movimiento social, ¿verdad? Hablando en esta parte de los contextos, nos referimos al marxismo. El marxismo fue creado por el filósofo Karl Marx, que es el que tenemos en la imagen, y fue apoyado también por Friedrich Engels. Estos dos personajes crean el marxismo para intentar buscar un fin a las desigualdades sociales, o sea, a la parte del capitalismo, a la parte de la burguesía versus la clase obrera oprimida, y ellos proponían, tanto Marx como Engels, proponían fin a las desigualdades sociales, es decir, que ellos intentaban que la sociedad capitalista se eliminara y empezar a luchar contra la burguesía para conquistar de forma revolucionaria el Estado, y de esa forma los trabajadores iban a tener pues mejores condiciones gracias al comunismo. El comunismo, el socialismo empiezan a partir o empiezan a surgir o a tomar importancia justamente en este siglo, a mediados del 19, gracias a esta idea, a la idea del marxismo. Entonces, al momento de proponer transformar el capitalismo y establecer la sociedad comunista o socialista, como lo solemos decir, se le da mucha importancia en esta parte al arte, porque en esta filosofía del marxismo se mencionaba o se pensaba que el arte tenía una función social y que tenía que asumirse por el pueblo como una forma de lucha. O sea que aquí nos va dando la idea ya de que la literatura del realismo va a ser una búsqueda de denunciar lo que estaba pasando, ¿sí? Una forma de reflejar de manera detallada o de manera objetiva el descontento de la población en muchísimas de las cosas que estaban pasando. Y luego tenemos la otra idea que buscó abordar la cuestión social, que es el anarquismo. Esta parte sí ya fue, o esta idea fue bastante radical, porque ellos se oponían a cualquier autoridad política o económica en busca de la abolición del Estado y cualquier tipo de jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos buscaban abolir el Estado y que no hubiese ni amos ni soberanos. O sea que esta parte sí ya fue un poco más radical. El anarquismo se opone a cualquier regla, a cualquier norma establecida, y que cada quien hiciera lo que creyera conveniente o lo que considerara conveniente para su bienestar. Entonces, estas dos corrientes aparecen acá. Dentro del anarquismo tenemos que mencionar, digamos que el máximo impulsor fue Pierre-Joseph Proudhon, y también se fue influenciado por Mikhail Bakunin. Estos dos personajes son los que tuvieron una mayor influencia en la parte del anarquismo. Entonces, vamos dándonos cuenta que la parte de la cuestión social fue muy importante, y precisamente esta es una de las fuentes o de los temas principales que va a abordar el realismo más adelante en todas las formas de arte que se va a ver representada. Pero también tenemos la tercera parte de los contextos, que está orientada a la parte del pensamiento científico positivista. Si estamos hablando ya de un momento en el que la revolución industrial nos generó muchos inventos revolucionarios que han generado un impacto incluso hasta nuestros días, también la ciencia tuvo bastante importancia. También la ciencia empezó a generar un mayor movimiento, empezó a tener una mayor relevancia, y esto obviamente también tuvo sus repercusiones. Podemos mencionar, o se pueden mencionar, que hubo dos bases para la parte del pensamiento científico positivista, y la primera de ellas es el empirismo. Cuando hablamos del empirismo, es una teoría filosófica que se afirmó o que se mencionó que era importante porque parte de la experiencia, ¿sí? En esta parte del empirismo se dice que la principal fuente del conocimiento es la experiencia, y la experiencia se obtiene ¿cómo? A través de los sentidos, a través de la observación, a través de la escucha, a través de la acción, pero que gracias a la experiencia nosotros como seres humanos podemos aprender, y que también la razón no tiene ningún fundamento, o que no es importante si no se basa o si no se complementa con la experiencia. Francis Bacon es el máximo representante, o el que podría catalogarse como uno de los más importantes representantes del empirismo. Y luego tenemos la otra base científica, que es el positivismo.
El positivismo fue concebido por Auguste Comte, que también lo pueden encontrar como Augusto Comte, es la misma persona, y acá se propone que la ciencia solo debe operar con datos comprobables de manera experimental, o sea que aquí es lo contrario, ya no se dice que gracias a la experiencia aprendemos, sino que a través de la experimentación. ¿La observación es importante? Sí. ¿El método científico es importante? Definitivamente sí. Para la parte del positivismo, la experimentación era muy importante porque nos permite o porque permitía en su momento la generación de leyes, la formulación de leyes que hacían que al momento de comprobar las cosas se pudiesen explicar de manera científica, de manera real, ya no solamente fantástica o ya no solamente lo que yo creo o lo que yo pienso o lo que yo intuyo a través de mi experiencia. Entonces tenemos las bases del pensamiento científico están dadas por el empirismo y por el positivismo. Francis Bacon, Augusto Comte, experiencia y experimentación. Entonces, a partir de esto, a partir de esta parte en la que la ciencia también empieza a tomar bastante ímpetu, bastante fuerza, aparecen otras corrientes, otros movimientos, otras grandes revoluciones científicas. Siempre estamos en el mismo siglo, estamos a finales del siglo XIX y, por qué no decirlo, casi que ya iniciando el siglo XX. Y estas revoluciones científicas las catalogamos o las dividimos en tres más: el evolucionismo, la sociología y el psicoanálisis. El evolucionismo, tenemos la premisa principal, o se dio gracias a Charles Darwin, que es el que tenemos en la imagen acá, y Darwin aseguraba que las especies vivas son el resultado del proceso de selección natural, que creo que esta parte ustedes ya la han estudiado en la materia de biología, y por esa razón tampoco vamos a meternos de lleno porque no es nuestro campo de estudio. ¿Sí? Lo que nos interesa ahorita es la parte del contexto, ver qué estaba pasando en la sociedad para saber cómo eso impactó en la literatura. Y también recuerden la parte de la adaptación, ¿verdad? Que los seres o que los individuos son capaces de adaptarnos a situaciones y que podemos sobrevivir los que mejor se adaptan a ciertas situaciones y garantizar la continuidad de la especie. Entonces, los mayores aportes del evolucionismo de Darwin son la selección natural y la adaptación. Luego llegamos a otra ciencia que también es muy importante o que fue muy importante en su momento también, que fue la sociología. La sociología podemos mencionarla o se puede enfocar a estudiar el dinamismo y las relaciones entre personas y grupos sociales. ¿Qué quiere decir? Que esto fue lo que dio origen a lo que hoy conocemos como las ciencias sociales. Y como representante tenemos a Augusto Comte, que si se fijan, ya lo habíamos mencionado antes, Augusto Comte con la parte del positivismo, y también tenemos a Max Weber, que son los máximos representantes de la sociología y que empezaron a generar también impacto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la sociedad es pues un enorme campo de estudio en el que se pueden observar muchísimas relaciones que pueden ser positivas, negativas, y obviamente eso también influyó en la literatura posterior. Ya vamos a ver por qué. Y luego tenemos el psicoanálisis. En el caso del psicoanálisis tenemos al máximo representante o al padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, que es este señor que tenemos acá. Y Sigmund Freud decía que la mente puede ser estudiada de manera científica. O sea que aquí ya nos vamos a una parte mucho más profunda y que eso se vio también influenciado por la revolución industrial, por la tecnología, por la ciencia, que obviamente dio a estos hombres, a estos personajes, la idea de estudiar todas estas cosas, ¿sí? De estudiar la adaptación, la selección natural, la sociedad y el ser humano, cómo se relaciona con la sociedad, y el psicoanálisis. Aquí en esta parte implicaba mucho que se puede conocer experimentalmente la conducta humana y sus motivaciones con el fin de dar respuesta a situaciones generales y particulares. Entonces, esto definitivamente genera mucho énfasis o mucha importancia en la parte del contexto del realismo, y eso nos da paso a ver las características del realismo. Acá necesitamos poner muchísima atención o deben poner mucha atención para que se den cuenta de qué diferencias o qué semejanzas podemos encontrar entre estas características y las del romanticismo. Creo que más que semejanzas vamos a encontrar diferencias. La primera característica nos dice interés por la realidad, en especial por lo cotidiano.
Y esto va relacionado con una palabra que es la verosimilitud. En este caso, en esta característica, podemos decir o puedo explicarles que predominan más los ambientes y personajes cotidianos. O sea que aquí ya no interesa mucho en lo que yo puedo pensar o lo que yo puedo sentir, sino que me voy más a lo que está pasando en realidad. ¿Sí? Voy a reflejar, voy a dar a conocer lo que está pasando en realidad, lo que está pasando en la cotidianidad, y eso lo voy a hacer a través de la verosimilitud. La verosimilitud es hacer que los hechos parezcan creíbles, que sean creíbles y que cuando la persona lo lea, de verdad se sienta identificado o de verdad sienta que está leyendo o está viendo, si en el caso de una pintura, lo que en realidad pasa. Sí, entonces la verosimilitud debe estar definitivamente marcada y relacionada con la realidad y con lo cotidiano. La siguiente característica, tratamiento de temas actuales. El realismo pretende reflejar los conflictos sociales y políticos, las diferencias entre clases sociales, las condiciones de vida de los obreros y de los burgueses, o sea, reflejar la desigualdad de ese momento. ¿Sí? Cómo es que unos tenían mucho, otros no tenían nada, cómo es que unos sufrían, cómo es que unos trabajaban grandes jornadas que no eran bien pagados, que eran explotados. Y este tipo de temas actuales precisamente son sociales, políticos y económicos. Ya no hablamos mucho de temas de pasión, de amor, del ser correspondido o no, sino que vamos relacionados a la parte de la realidad en cuanto a temas actuales, pero que se veían reflejados en las calles, que se veían reflejados en las sociedades. Y eso nos lleva a la siguiente característica, que es la búsqueda de la objetividad, porque la intención de un autor realista, ya sea de cualquier tipo de presentación artística que se diera, era construir un mundo que fuese fiel a la realidad. Y eso precisamente es la objetividad. Ya no es poner, yo creo, yo pienso, yo siento, sino que es yo observo. Sí, yo observo que esto está pasando, yo denuncio que eso está pasando tal y como lo veo, tal y como lo percibo. Entonces, aquí si se van fijando, todo está en contra del romanticismo, todo está en contra del movimiento anterior. Precisamente por eso es que surge el realismo. Luego tenemos la otra, presencia de crítica del autor. La presencia crítica del autor, pues obviamente es expresar sus opiniones a través de la persona que narra, si fuese una novela, de lo que se ve reflejado en la pintura o de lo que se ve reflejado en la presentación teatral, si fuese un texto dramático, y se procuraba hacer una denuncia de los vicios o de los aspectos negativos de la sociedad. O sea que si yo tenía la búsqueda de la objetividad, pues también estaba criticando. Una crítica que no fuese solamente señalar, sino que también orientado a la búsqueda de soluciones a esos problemas. También se da estilo sobrio y sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que se busca un lenguaje objetivo, pero que sea fácil de entender, que sea preciso, que sea claro y que refleje lo más fiel que se pueda la realidad. Acá hay algo que tengo que mencionar y es que las descripciones de la literatura realista, ya entrando en materia con la parte literaria, son muy minuciosas, pero son detalladas de una manera increíble, que alguien podría decir que se pasan de descriptivos y esa es una característica. ¿Por qué? Porque parte del estilo sobrio y sencillo al momento de intentar reflejar la realidad, pues se lleva mucho tiempo la descripción. Cuando ustedes lean Marianela, que es la obra que vamos a leer relacionada a este movimiento, se van a dar cuenta de la cantidad de descripciones que se hace incluso del cielo, de las estrellas, de lo que hay en la tierra, del césped, de las flores, qué significan, etcétera. Entonces, hay una descripción bastante fiel de la realidad y esa es otra característica que no podemos dejar de lado. Y luego tenemos la última, que es la cuidada recreación del habla de los personajes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de los textos narrativos, que adelantándome ya les aviso o les anticipo que dentro de este gran movimiento literario que fue el realismo, el género que más se cultivó fue el género narrativo y el subgénero que más se cultivó fue la novela, por su extensión definitivamente, por la cantidad de detalles que abarca y
Como estamos hablando que los personajes que se reflejan son personajes comunes y corrientes, cotidianos, reales, entonces se procura recrear su habla de una manera fiel también. ¿Sí? Y si se fijan, todas las características están relacionadas unas con otras. ¿Por qué? Porque al tener un estilo sobrio y sencillo, si es sencillo quiere decir que los personajes también se expresan de manera sencilla y que el habla que ellos utilizan en su momento determinado pues no está tan lleno de figuras literarias, no está tan ornamentado, no es tan exagerado y tampoco es tan poético como si lo veíamos en la parte del romanticismo. Entonces acá las características del realismo son muy, muy importantes. Y ya para ir finalizando la parte de este contenido, vamos a ver cuáles son los temas. Los temas podemos ubicarlos en tres partes o en tres vertientes y que casi todas están relacionadas con la cuestión social. Si se fijan acá no tenemos mucho el tema de un amor, el tema de que uno no podía ser feliz con el otro y que se ponía triste, como si lo vimos en el romanticismo, sino que esta parte va más orientada a la parte social, ¿sí? El primer tema, influencia del capitalismo y el industrialismo. Influencia positiva o negativa. Probablemente fuesen de las dos, pero según lo que hemos visto, la influencia del capitalismo fue más negativa. ¿Por qué? Porque se daba la desigualdad de clases, porque se daba que alguien tenía mucho dinero, muchos bienes, mientras que otro no tenía nada y que simple y sencillamente se veía explotado por su patrón, ¿sí? Por su jefe. Luego tenemos el otro, problemas políticos, laborales, ideológicos, sociales, entre otros. ¿Qué volvemos a ver aquí? Que todo está relacionado con la parte del contexto. Y luego, el tercero, la vida corriente de personajes comunes con sus alegrías y sus preocupaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se reflejan en los temas son cosas que en ese momento tenían vigencia. Entonces no debemos dejar de lado que cuando hablamos de personajes comunes y corrientes con preocupaciones, hablamos de obreros, hablamos de pobres, hablamos de empleados de clase media, campesinos, sirvientes, trabajadores, prostitutas, artesanos. O sea que los personajes que se reflejan no son personajes, no son héroes, ¿sí? No son personas que, wow, que tuvieron una clase alta o que pertenecieron a una clase alta, a menos que fuese para reflejar el contraste entre las personas pudientes versus los que no tenían los recursos para poderse mantener o para poder subsistir. Entonces, acá tenemos y terminamos con la parte de los temas. Vamos a ver un video que me parece muy importante para que ya empecemos a entrar en materia. Es una recapitulación, digámoslo así, es un resumen de lo que yo acabo de explicar y ya viene un poco de lo que vamos a ver en la clase de las próximas semanas, después de vacaciones, donde vamos a centrarnos en la parte literaria. Entonces pongan atención al video, ya prácticamente con eso finalizamos la clase de hoy y se van a dar cuenta que el realismo es un movimiento o que fue un movimiento muy bueno, muy importante porque reflejó sin tapujos o sin pelos en la lengua, como lo decimos en buen salvadoreño, lo que en un momento estaba pasando y se tuvo el valor para criticar y para que a través de esa crítica se pudiera hacer un cambio en la sociedad, ¿sí? Se pudiera buscar o reivindicar los derechos de los más desfavorecidos a través de lo que la literatura o que el arte en general pudo hacer como un medio de denuncia. Así que vamos a ver y a escuchar el video. Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo, se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes.
Ya no se considera al hombre como un ser solitario enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso. Ello desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo, ya que se buscaba claridad y exactitud. Los principales representantes del realismo son Stendhal en Francia, quien inicia el realismo psicológico. Su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Gustave Flaubert con sus obras Salammbô y Madame Bovary, en la que Emma se ve envuelta en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. También encontramos Honoré de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, en cuyo interior destacan La piel de Sapa o Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También a Anton Chejov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Guy de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos a una realidad muchas veces evadida. El escritor no busca una verdad interior, sino una verdad social. Muy bien, chicos, si se fijaron en el vídeo, hay información bastante relevante sobre los contextos y sobre las características. Esas características que se vieron ahí prácticamente son una recapitulación o un resumen de lo que yo también ya había explicado. Entonces, la idea de poner este tipo de vídeos es que ustedes terminen de afianzar el contenido y que se den cuenta de las características que reflejaron el movimiento. Si se dieron cuenta, fue bastante enfático en decir que en el realismo no se idealiza, como sí pasaba en el romanticismo, sino que se reflejaba de manera objetiva lo que estaba pasando. Se está hablando de una verdad social. El hecho de abrir los ojos y reaccionar y decir, hey, ¿qué está pasando? Aquí no solamente es cuestión de sentimentalismo, es necesario que veamos lo que está pasando en nuestra realidad y que a través de lo que nosotros hagamos en el arte procuremos cambiarla, procuremos mejorarla. Entonces, también se dieron cuenta de algunos autores que ya en el video pudimos observar. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase, la próxima vez que nos volvamos a reunir siempre acá. Y se van a dar cuenta también que cuando trabajemos en el blog, que es la próxima actividad que tenemos que hacer, vamos a procurar también nosotros analizar la parte realista de lo que está pasando en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, ¿sí? Porque no es importante, sí es importante los sentimientos, pero no es lo más importante, ¿sí? Es necesario un equilibrio también y darnos cuenta de lo que en nuestra realidad está pasando. Así que ya para ir finalizando, les dejo acá el apoyo del libro de texto, en qué páginas del libro podemos encontrar la información de estos temas que obviamente deberán estudiar para su evaluación relacionada con este tema,
página 170 a la 173. Estas cuatro son las primeras páginas del tema. Ya después vamos a ver la parte literaria, donde vamos a centrarnos también en una corriente que surgió del realismo y que fue el naturalismo, que también fue muy importante y que tuvo sus características específicas, pero ya van a fijarse también en la próxima clase que hay todavía muchas cosas por descubrir de este tema. Así que les agradezco por haberse conectado. Siempre es un placer tenerles acá. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta del tema, no duden en hacerla, o una pregunta de lo que vieron en la clase también del canal 10, pues no hay ningún problema. Y si no hay ninguna pregunta y todo quedó claro, pues también díganmelo. A mí me gusta también fijarme cuando hay algo que se ha quedado 100% claro, pues también me gusta saber que ha quedado claro en ustedes. Así que si alguien no se ha suscrito al canal, le invito a que lo haga, no se lo olvide. Hay algunos que todavía creo que no lo han hecho, así que todavía estamos a tiempo para que estén ustedes más pendientes de lo que estamos publicando nosotros en nuestros canales de YouTube, en el caso de todos sus docentes. Así que muchas gracias por haberse conectado y pasamos a la parte de preguntas y respuestas.